Saludo a todas, a todos. Empezamos con esta entrevista organizada por las mujeres autoconvocadas del Teatro Argentino de La Plata y el Teatro Comedia. En este ciclo, hoy, estamos con Pilar de la Rañaga, que es chelista de la Orquesta Estable, Denise Boudot, que es solista principal de clarinete, también de la misma orquesta, y como invitada, Lucía Sicos. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto volver a encontrarnos tanto con vos como con Denise, que nos conocíamos personalmente. Así que bueno, Sí. gracias. Bueno, Lucía, les cuento, ella está doctorada en música por la Universidad Católica Argentina. Ella es directora de orquestas, actúa con regularidad al frente de la Sinfónica de Rosario, la Sinfónica de la Universidad de Cuyo, la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, la Orquesta de la Universidad de San Juan, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, la Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Lucía también se desempeñó como directora titular de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y fue asistente de dirección de la Orquesta Académica del Teatro Colón, con quienes realizó varias presentaciones de conciertos, óperas y ballet. Asimismo, también ella tiene mucha experiencia en la conducción de las orquestas infantojuveniles y participó en diversos festivales, encuentros y seminarios a través de asesorías, talleres y capacitaciones. Hoy en día, Lucía es docente y coordinadora académica de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA y directora del proyecto Ensamble Ecléctico. Como este espacio nos convoca por el género, también, nosotras teníamos ganas de conversar con vos un poquito sobre tu experiencia como docente y capacitadora de mujeres alumnas de la carrera de dirección orquestal, y nos preguntábamos si estas mujeres y alumnas tienen las mismas condiciones, existe la igualdad como a los hombres para acceder a un cargo profesional. Bueno, mira, así como vos planteas la pregunta, hay varias aristas, ¿sí? Por supuesto que hombres y mujeres tenemos las mismas condiciones, ¿sí? Yo te podría dar muchos ejemplos, pero te voy a decir algo objetivo. En ninguna carrera de dirección orquestal del mundo es requisito para entrar a estudiar ser hombre. Entonces, desde el momento en que se aceptan hombres y mujeres, ¿sí? Hubo un Estado y una institución que se pusieron a pensar un plan de estudios. Dentro del plan de estudios siempre se realiza un bosquejo de la salida laboral y en ningún momento a nadie se le ocurrió decir esto no lo pueden hacer las mujeres. Entonces, además de razones técnicas y fisiológicas que yo te podría decir, lo más objetivo es, hubo gente que se sentó a pensar en esto y decidió que tanto hombres como mujeres pueden estudiar la carrera. La pregunta también es, bueno, ¿qué pasa cuando salimos de la carrera? ¿Sí? Sí. Yo creo que ahí empiezan a jugar factores que tienen que ver con preconceptos sociales o culturales que están alejados de las cosas que la misma sociedad dijo, porque este Estado y esta institución que aceptó una carrera sin requisito de género, o sea, la misma sociedad, después te dice, Sí. uy, qué raro, una directora mujer nunca había visto, o bueno, no, desde la producción a veces hay esta cosa de, y una mujer podrá liderar todo este proyecto. Entonces, la sociedad misma me parece que tiene una contradicción en eso, porque si vos podés estudiar la carrera, quiere decir que tenés las mismas capacidades. No solo por eso, pero esto es un dato objetivo que podemos dar, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que
el paradigma está cambiando, que a medida que pasa el tiempo hay más espacios, hay más mujeres que abren nuevos lugares, ¿sí? Nosotras estamos acá en Argentina hablando de esto y a mí siempre me parece extemporáneo porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, por ejemplo, una colega que estudió en la misma universidad que yo, acá en Buenos Aires, en la UCA, acaba de ser nombrada titular de una orquesta en Francia. Y en Francia es noticia porque es la primera vez que una mujer es titular de una orquesta. Claro. Entonces, y nosotras en Argentina tuvimos y tenemos mujeres titulares. Sin embargo, vos vas a estudiar allá y no llama la atención que seas mujer, ¿sí? Es como más natural, pero en el momento de acceder a un cargo fijo, digamos, por lo menos en Francia esto está haciendo noticia en este momento. Y nosotros acá ahora tenemos a Andrea Fusco, que es la titular de la Sinfónica de Corrientes. Jenny Delgado es asistente en la Orquesta de Salta, Ligia Amadío fue titular en las dos orquestas de Mendoza, Marta Ruiz fue titular durante muchos años en Corriente, seguramente habrá alguna otra que me esté olvidando, bueno, Andrea Mijailovsky junto con su coequiper en Berizo, y aún así podemos decir que todavía falta un camino por andar, Sí, pero está cambiando el paradigma. Si vos me preguntás desde la educación, yo te digo que cada vez son más las alumnas mujeres que hay en las carreras de grado, ¿sí? sí. Porque después está la situación de que en muchos lugares hay orquestas infanto-juveniles, no está la carrera de dirección, necesitan poner un director y ponen, no sé, al profe de flauta o a la profe de clarinete. Esa es una realidad distinta, pero las que se acercan a estudiar la carrera de dirección eh, son muchas las mujeres. Y hay años que son más alumnas mujeres que varones, por ejemplo. O sea que me parece que con el tiempo el paradigma va cambiando y eh, estamos andando un camino, ¿sí? Falta, pero por lo menos estamos moviéndonos hacia algún lugar. ¿Y vos sentís que en tu camino eh, aparecieron algunos de esos condicionamientos o te fue sencillo y fue un andar cómodo o hubo que hacer algún, no sé, o tanto, a veces es algo positivo, digamos, o no sé si decirle positivo, pero que por ahí por ser mujer, entonces te habilitan o por ser mujer no te habilitan el espacio. ¿Tuviste vos en tu carrera alguna situación así o no? Mira, eh, las cosas nunca son blanco o negro, ¿no es cierto? Yo Ujú. personalmente estoy agradecida porque pude acceder a lugares eh, donde en su momento no habían accedido otras mujeres eh, de mi generación, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, un poco, o sea, me siento afortunada, creo que fue el momento, que fue la época. Yo también soy muy de moverme, de escribir, de ir y hablar con las personas, mando material, eh, o sea, trato de también generarme las posibilidades, ¿no es cierto? Ujú. En este generar las posibilidades encontrás a mucha gente que no te responde, a gente que te dice te voy a tener en cuenta y nunca te llama, a gente que te dice te voy a tener en cuenta y cuando puede lo hace, y a gente que te plantea cosas interesantes como, por ejemplo, mi primer concierto profesional fue con la orquesta de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Ahí hay un manager que es José Loyero y yo siempre que voy le digo a José, mira José, yo nunca me voy a olvidar que vos me llamaste y yo no tenía experiencia como directora de una orquesta profesional, fue mi primer Mm. concierto. Y José me dijo, mira, ¿sabes lo que pasa, Lucía? Nosotros somos una orquesta universitaria y la universidad es un lugar de formación
Y si nosotros no le damos la posibilidad a los jóvenes directores de formarse y de practicar con su instrumento que no tienen en la casa, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a pretender que vengan 20 años después y sean expertos? Y la Muy verdad bien. es que me pareció muy atinado lo que me dijo. De todos modos, mucho de estas dificultades que yo planteo nos pasan a las mujeres y a los varones también, ¿sí? Porque quizás somos muchos directores para la cantidad de orquestas que hay, o muchos para la cantidad de orquestas que pueden tener un presupuesto para tener directores invitados y tener movilidad. Entonces, es un desafío para ambos géneros, digamos, ¿no? Lo que sí yo, a pesar de que no es una queja, porque, repito, me parece que anduve un camino con el cual estoy muy satisfecha, sí me he encontrado en algunos momentos con algunos productores que no han querido o no quieren darle un lugar a una mujer porque temen que no van a poder manejar, por ejemplo, una producción de ópera. Claro. Yo en San Juan accedí a hacer como 12 títulos a través de ganar uno de los concursos que se hicieron en el año 2008, y eso me dio la posibilidad de tener mucha práctica, ¿no? Porque ahí es como que adquirí la experiencia en el género, pero bueno, sí, en ese periodo, por ejemplo, hubo oportunidades de que me llamaran de otro lugar y que no se concretaron porque la persona que lo tenía que hacer no se convencía del todo, a pesar de que las recomendaciones eran positivas, digamos. Esas cositas están, viste, quizás a veces son más explícitas, a veces menos explícitas. Eh, también a veces está la sorpresa, digamos, positiva de, uy, una mujer, uy, acá nunca vino. O sea, al otro le parece fantástico. A mí me parece como que todavía que me digan, sos la primera que venís, me parece, no puede ser. O sea, no quiero salir en la tapa del diario local porque soy la primera. No sé, pregúntame cómo trabajamos con el pianista el concierto que vamos a presentar. O sea, pasemos a esa etapa, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, el año pasado dirigí la Banda Nacional Sinfónica de Ciegos, ¿sí? Sí. Fue la primera vez que dirigió una mujer y fue todo un tema, ¿sí? Desde la programación querían poner una directora mujer y tuvieron largas charlas con el grupo artístico y los delegados de la banda. Y la verdad es que cuando llegué y nos pusimos a trabajar, y el trabajo con la banda de ciegos es distinto que con cualquier otro organismo vidente, pero desde lo musical es igual o un poquito más afilado, ¿no? Porque uno se guía mucho en el ensayo por lo que dice y tiene que elegir muy bien los sonidos que hace para que ellos puedan tener un acuerdo para tocar juntos. Entonces, una vez que eso nos pusimos de acuerdo, la verdad es que el trabajo fue maravilloso y los mismos que dijeron que no querían una mujer me vinieron a decir, mira, la verdad, eh, eh, genial, buenísimo que viniste, volvé, ¿sí? Y en tu época, cuando vos eras estudiante, eh, ¿eras como la distinta por ser mujer? ¿Te sentías que eras como un bicho raro? ¿O había otras mujeres, compañeras, eh, que estuvieran estudiando para ser directoras de orquesta o en un cargo más relacionado al liderazgo, no solamente relacionado a tocar instrumento o ser cantante, donde ahí sí es más común que haya mujeres? Creo que por ahí lo raro de tu laburo, incluso hoy en día, sigue siendo que estás en un puesto de líder, ¿no? Y entonces, Mira, mientras eras yo, más chica, digamos, ¿cómo fue transitar eso? Si te sentiste sola o no en cuanto a tener otras compañeras mujeres también. eh, yo me sentí un bicho raro siempre y esto les debe haber pasado a ustedes, porque las que estudiaron música durante el cursado de la primaria y la secundaria ya éramos raros, ya éramos bichos, ya éramos raras, ya, viste. Sí. ¿Y vos qué haces después del colegio? Y yo me voy a tomar la leche a ver los dibujitos. Y vos, y yo voy al conservatorio. O sea,
La sensación esa la pude ensayar durante toda mi niñez, digamos. Y cuando decidí estudiar dirección en el mismo conservatorio, el Instituto de Música de Avellaneda, me acuerdo tener mis compañeros que me dijeran, pero eso es de varones. Y yo pensar, ¿qué? Pero yo quiero ser directora de orquesta, o sea, nunca se me hubiera ocurrido pensar que era o de varón o de mujer. Por supuesto, yo había visto en ese momento yo estudiaba en el Instituto de Música de Avellaneda, que estaba al lado del Teatro Roma, ahora lo mudaron a otro lugar. Y yo iba al teatro a ver la orquesta. En ese momento la dirigía Carlos Calleja. Era un hombre, pero yo no me fijé que era un hombre, qué sé yo fijé, qué bueno que está el sonido de la orquesta, por favor, yo quiero eso, no sé. Y sí me preguntaban, pero eso es cosa de varones, ¿cómo vas a hacer? Y la verdad es que yo ni sabía cómo iba a hacer, ni podía responder eso porque yo quería estudiar dirección orquestal. Y cuando llegué a la carrera, fuimos dos mujeres que empezamos y terminaron la carrera, porque algunas empezaron y en primero, segundo año fueron dejando. Fuimos dos que terminamos la carrera y de esas dos yo me dedico a la dirección y la que fue en ese momento mi compañera se dedicó a otra rama de la música. Eh, digamos, sí, quizás podemos hablar de una percepción con respecto a este periodo de estudio, eh, de pasar, por ejemplo, a hacer mis prácticas con la orquesta, que me fuera muy bien, bajar y mis compañeros me dijeran, dirigís como un varón. O sea, lo haces bien como un varón. Tremendo. Claro, Era un halago, ¿entendés? claro. Bueno, pero Ah. sigue pasando eso, de hecho. El tema es que entendamos que una mujer puede ser asertiva, puede ser buena directora y que eso no necesariamente tiene que ser una cualidad masculina también. Y otra cosa que charlábamos era con las chicas, es el tema de la representatividad, ¿no? De tener, cuando uno crece, se está formando en algo, a quién, ¿no? Quién uno admira, a quién, y a nosotras mujeres músicas nos cuesta un poquito más eso por ahí todavía, en estas generaciones, ¿no? Tener referentes, hablábamos, ¿quiénes fueron tus referentes, por ejemplo, a la hora de estudiar dirección? Y mirá, al principio fueron todos hombres. Por ejemplo, yo aluciné con un concierto de Zubin Mehta que vi por la tele. Y Zubin Mehta fue mi ídolo mucho tiempo. Yo en la facultad estudié con Guillermo Scarabino y después de estudiar ahí yo me iba a tocar a la académica y él era el director. O sea que para mí era, viste, mi ídolo también, porque Claro. yo tomaba clases con él, iba y tocaba con él. Claro. ¿Qué más podía pedir? ¿Entendés? Claro. Hasta que un día la vi a Ligia Madio, que era la única mujer que andaba dando vueltas por acá, y dije, wow, genial, listo, es ahí. Lo que vos decís es muy importante, porque no solo con las referentes, sino imagínate que nosotros somos unas generaciones que ahora nos convertimos en docentes y tuvimos docentes hombres. Claro. Entonces, con todo lo que eso significa, del estilo de el fortísimo bien a lo macho. O sea, podemos buscar otra representación, porque yo también Claro. puedo hacer el mismo fortísimo y no me siento un a lo macho, ponele, ¿no? Claro. O esto así, como si fueras una mariposita, una nena. Le podemos poner otra cosa porque un hombre también puede dirigir de una manera delicada y no es una nena, ¿no? Entonces, lo que yo me doy cuenta ahora y después de muchos años de dar clases, es que tuve que ir cambiando mi modelo docente, porque mi modelo docente repetía cánones de modelos masculinos que se referían siempre a hombres, con vocabulario que encontraban sin intención, ¿no? Pero era lo que encontraban para explicar determinadas cosas. Y posiblemente yo los primeros años haya cometido la misma injusticia con mis alumnas mujeres de decirle las mismas barbaridades que me decían a mí. Claro. Y después tuve que construir y pensar
ni modo de definir las cosas o de definir mi vocabulario en función de lo objetivo que yo quiero lograr con el alumno y no de ponerle cosas que ni yo misma me las creo, ¿sí? Claro, porque se juegan Porque todos esos yo no, paradigmas. Está bien, ahora estamos en este momento de replantearnos. Es genial lo que está pasando con la claro, educación. pero somos un momento bisagra porque Sí. todas nosotras, posiblemente ustedes también estudiaron con varones que aprendieron, o sea, al ser una disciplina performática, por más que vos estudies las materias pedagógicas, uno aprende a enseñar la parte técnica habiendo estudiado con la experiencia. Entonces, somos la generación que estamos recreando también la docencia a partir de que no hay género para dedicarse a la música. Y Lucía, respecto a la música sinfónica y la lírica, ¿qué rol pensás que cumple hoy en la cultura, bueno, nacional, digamos? Mira, yo creo que en general también la música, lo que llamamos música académica, música clásica, eh, está llegando a un lugar donde uno tiene que replantearse algunas cuestiones, ¿no? Primero, ¿estamos atrayendo al público que queremos o a la cantidad de público que queremos, ¿no? Por ejemplo, en Japón hay orquestas que mezclan música de videojuegos con una sinfonía de Brahms. Lo cual está buenísimo, porque la gente que va para escuchar la música de videojuego, te escuchó la sinfonía de Brahms, no se quedó hasta el final, no importa. No sé si los japoneses se levantarían y se irían en la mitad del concierto, pero ponerle que lo hagan. No importa, pero por lo menos lo conocieron. O sea, a mí me parece que es como cuando uno era chiquito y tu mamá te decía, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo probaste? Entonces, hay que lograr que la audiencia lo pruebe. Tiene todo el derecho de que no le guste, pero lo tiene que probar, ¿sí? A mí me parece que una de las cosas fantásticas de esta situación de distanciamiento, digamos, eh, si se puede decir que hay una cosa fantástica, es que hay tanta eh, oferta en las redes de productos musicales y en las redes viste que vos vas haciendo así y escuchás todo porque el Facebook te lo va tirando o el Instagram. Entonces hay un montón de gente que empezó a escuchar cosas que no había escuchado nunca. Hay gente que debe haber hecho así y habrá escuchado 3 segundos de una orquesta sinfónica y dice, pará, qué bueno, a ver, y te escucha 3 minutos. Y que no es un público que pasa por un teatro y dice, voy a entrar 3 minutos a ver de qué se trata. Ese no va al teatro 3 minutos, pero sí en la red te lo escuchó y puede gustarle, o por lo menos tiene la posibilidad de tomar una decisión con conocimiento. O decir, bueno, lo escucho un poco más a ver si me gusta o no me gusta. Entonces, si bien a mí me parece que este es un país que tiene mucha tradición cultural vinculada al gusto de la música académica, sobre todo en la lírica, hay muchos fanáticos, ¿sí? Me parece que hay que empezar a repensar cómo se renuevan los públicos, ¿sí? Ya sea o acortar los conciertos o ponerle contenido multimedia, no te digo todo el tiempo, pero en algunos momentos quizás, o mechar con otras cosas, o fíjate que ahora nos vamos a tener que plantear si los conciertos van a seguir durando 1 hora y media o más a partir de esta situación, ¿no? La nueva normalidad. Nos vamos a empezar a pensar si en lugar de presentar una sinfonía completa, hacemos un solo movimiento. Ay, Entonces, te quería hacer una pregunta, porque justamente aprovechando esto hablábamos con las chicas como tu carácter bien federal, ¿no es cierto? Porque has dirigido en un montón de orquestas de distintas provincias. Cuando vos hablas de renovar los públicos, digamos, es como también por una duda personal, ¿vos sentís o según tu experiencia que el público que va a
la lírica o el público de la música clásica sinfónica es un público más vale anciano. Viste la típica que siempre vemos, las cabecitas blancas, pero no sé si será tan así, por eso quería saber tu mirada sobre esto. Si es que, digamos, estamos nosotros dedicados a una carrera que está como un poco enfocada actualmente, tal vez, a un público de unas generaciones más ancianas, y no tanto por ahí a tanto la juventud, o si hay como una cosa más de juventud y simplemente tal vez habría que atravesar el público de otra forma, por ejemplo, de clases sociales o sí, de accesibilidad a la hora de acudir a un teatro lírico, por ejemplo. Mira, lo que yo observo es que sí, que el público es, no sé si decir anciano, pero sí es mayor. O sea, cuando vos le decís a alguien, sí, yo toco el clarinete, soy solista de una orquesta sinfónica, a alguien de tu generación que no se dedica a la música, no te dice, uy, qué bueno, qué difícil que debe ser eso, Sí, ¿no? tal Entonces cual. vos decís, pero ¿por qué no está sentado en mis conciertos? Y no está. ¿No es cierto? O a mí me pasa lo mismo, ay, y bueno, también, ay, y mujer, y uy, qué bueno, y viniste a un concierto, no. Y entonces, ¿y qué pasa ahí? ¿No? Sí me parece que hay algunos momentos donde hay algunas políticas culturales que agarran o que posibilitan o que invitan a grupos y los llevan al concierto y me parece buenísimo por esto que yo te digo de gente que conoce y que después le puede seguir gustando, ¿sí? Eso es genial. Eh, Quizás estamos atravesando un paradigma generacional donde los jóvenes necesitan que uno les acerque un poco más las cosas porque es a lo que están acostumbrados. ¿Sí? Ellos en el celular lo tienen todo al alcance de la mano. No tienen la iniciativa de decir, bueno, voy a ir a un teatro a ver de qué se trata. Simplemente piensan, el teatro no es para mí, es para más grandes, qué aburrido, qué feo, chau. Entonces, esto de un poco llevarlos, ¿no? O hacer los conciertos didácticos o hacer los conciertos abiertos, ¿no? Está buenísimo. Mira, cuando hicimos Romeo y Julieta en San Juan, se hizo un ensayo abierto para orquestas, para escuelas de secundaria. Fue la mejor función de mi vida, porque yo iba dirigiendo y escuchaba atrás un murmullo todo el tiempo, no importa. Pero también escuchaba, ¡ah! ¡Ay! Le va a dar, le va a pegar, bájate, correte. ¡Ay, la besó! ¡Ay, se mueve! ¡Ay, no te puedo creer! Pero era genial, ¿entendés? O sea, eran todos adolescentes que iban viviendo, o sea, yo terminé y todo lo que escuchaba de atrás fue una emoción tan grande. Hubo un ruido todo el tiempo, pero es anecdótico eso. O sea, los pibes esos se vieron una ópera en francés, la entendieron, la disfrutaron, se emocionaron. ¿Qué más querés? ¿No era eso la música? Sí. Y Lucía, en marzo hiciste una presentación, el 8 de marzo, con una camerata de mujeres. Sí, Eh, la presentación fue el 6 de marzo en el contexto del mes de la mujer. Y bueno, esto fue una idea que salió desde la producción del CSK, que convocó a una camerata de mujeres y me llamaron a mí para dirigir y me plantearon que ellos querían incluir música de compositoras argentinas. Me llamaron bastante cerca de la hora o sea, no mucho tiempo antes, entonces yo me comuniqué con el Foro Argentino de Compositoras y con la Asociación Argentina de Compositores y con algunas compositoras que yo conocía, como para que ellos también me dieran variedad. Así que así conformé un programa y, bueno, fue muy interesante porque eh, el programa fue muy ecléctico, cada una de las compositoras con su estilo particular, ¿sí? Desde una que se dedica a la música para el cine, pasando por una música un poco más abstracta desde la definición armónica, digamos, hasta alguna música que respeta las raíces folclóricas,
y las raíces ciudadanas, o sea que hubo de todo. Mm. El primer ensayo, que era a las 5:30, a las 5:25 estaban todas en silencio y afinadas. Y yo soy muy puntual. Yo, si empieza a 5:30 no voy a empezar antes, pero fueron 5 minutos que nos estuvimos así mirando las caras y, Ay, o sea, ¿no? Inusual, digamos. El segundo ensayo empezaron a venir las compositoras que vivían en Buenos Aires porque yo las invité a participar del ensayo y también a escuchar y hacer alguna recomendación. Y estuvo Nelly Gómez. Nelly es la presidenta del Foro Argentino de Compositoras y estaba presentando una obra y bueno, la trabajamos y después yo le dije, bueno, Nelly, no sé si nos querés decir algo, darnos alguna indicación. Y ella dijo, mira, yo les quisiera contar en qué estaba pensando cuando compuse esto. Y yo estaba pensando en todo lo que me costó la carrera de composición, en esta contraposición entre lo interior y lo exterior, entre mis sentimientos y lo que pasaba afuera, cómo los iba a expresar, lo que me costó eh, ser mujer en ese contexto y después salir a la vida profesional. Y se creó un clima, y en ese clima una de las violinistas también dijo, empezó a contar también su historia. Dijo, mira, yo entré al estable del Teatro Colón y estuve un mes y me fui. Yo era la segunda música que entraba, nos contó ella, y no, me fui. Después entró a la Filarmónica y ahora toca en la Filarmónica y bueno, hizo su vida allí, pero empezaron a salir cosas de las músicas de la Camerata. Yo no me lo hubiera imaginado, ¿no? Y me pareció como el testimonio de ellas dos, que son una generación mayor a la mía, como que estaban emocionadas y valorando ese espacio, ¿sí? Y el concierto fue una magia total. Vos fíjate que me dijeron no va a haber programa, entonces yo dije, bueno, entonces yo voy a presentar las obras porque se van a apreciar mejor si las contextualizamos. Y cuando salí al escenario, el CCK estaba lleno y los aplausos se caían abajo y no habíamos hecho nada. O sea que, de algún modo, volviendo a la pregunta que vos me hacías al comienzo con el tema de qué le pasa a la sociedad, la audiencia ya estaba emocionada por el hecho en sí mismo. Y después fue todo un clima de una comunión espectacular, ¿sí? Desde el silencio cuando yo hablaba hasta cómo escuchaban, hasta cómo aplaudieron a cada una de las compositoras después de la presentación de sus obras. Fue muy emocionante, fue muy emocionante. Y nos fuimos con algo todas, ¿no? Ese día en que estuvo Nelly y sucedió esta charla, fue como nos cambió a todas, ¿no? No volvimos a tocar juntas de la misma manera que lo estábamos haciendo hasta ese momento. ¿Por qué tenemos que seguir diciendo, sí, soy mujer, somos mujeres, haciendo música, dirigiendo, componiendo? Y como que esté siempre esa sorpresa antes, ¿no? Pero bueno, por suerte también estos encuentros así de mujeres tienen esa calidez que no sé por qué no se genera por ahí tan frecuentemente en otros espacios. Sí, fíjate que los países que, por ejemplo, como Canadá o Finlandia, donde vos vas allá y la cuestión de género vinculada a la profesión no llama la atención, ¿sí? Pero son países donde hubo estos movimientos, estas incomodidades que dieron origen a reacomodamientos y que ahora llegaron a que en una familia la mujer puede ser la jefa de una empresa y el hombre dedicarse a las tareas del hogar, y eso lo ven como lo más normal del mundo, ¿sí? Cosa que acá uno diría, uy, qué grande el hombre que hace las cosas de la casa, y bueno, el sacrificio de la mujer.
¿no? Y al revés, Sí, sí. no te dicen qué grande la mujer que hace las cosas de la casa, pero bueno, en fin. Fueron países que pasaron por estos movimientos, por estos reacomodamientos, y llegaron a que nadie le llame la atención la cuestión de género vinculada a las labores cotidianas y a la profesión. Entonces, quizás nosotras no seamos la generación que va a ver eso, pero sí tenemos que seguir moviéndonos para que eso suceda. Con esta pandemia se dieron un toco de situaciones en todo el mundo, creo, y también acá muy localmente, el tema de esta necesidad de conectarnos, ¿no? Al estar tan aislados, y se dieron muchísimos encuentros artísticos nuevos, de formas varias, ¿no? ¿Qué te parecen esos encuentros y cómo vos adecuaste también tu trabajo a esta nueva situación? Mira, los encuentros me parecen fantásticos porque ponen de manifiesto la esencia básica del músico, que es estar con otros, ¿no? De cualquier tipo de músico. Y la dirección, bueno, más porque nos falta nuestro instrumento, sino lo tenemos en casa y ahora no podemos salir al encuentro de él. Entonces, eh, me parece que cualquier tipo de contenido generado a partir de lo que se puede hacer en la distancia es válido por tres razones. Una, fíjate que nosotros mismos nos empezamos a conocer más entre nosotros, lo cual vale mucho. Por otro lado, esta cosa de la presencia en las redes en relación a la audiencia, como dije antes, me parece que es sumamente importante, ¿sí? Que esto hay que capitalizarlo y que no hay que perderlo. También hay muchos organismos que se movilizaron porque de repente se dieron cuenta que no tenían nada grabado y que eso no puede ser más. Y también movilizó otras cosas como es el derecho de imagen o el derecho de sonido, que son cosas que uno puede pensar lo que piense, pero hay que sentarse, hablarlo y solucionarlo. Me parece que disparó varias cosas y puso luz sobre algunas situaciones que por lo menos hay que darles una solución o encauzarlas hacia algún lugar productivo. Sí, lo que es lamentable que no nos podemos, o sea, respirar con el otro al lado no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Ni el hablar, uno cuando está hablando con alguien siente la respiración del otro. Ahora eso falta porque hay mucha tecnología en el medio y distancia, pero en ese sentido me parece que es fantástico. Y bueno, yo toda mi parte docente pasó a la virtualidad, todas las clases que doy en la universidad se hicieron virtuales, los alumnos de dirección tuvieron que establecer otro sistema de estudio a través del cual en lugar de venir a la facultad y dirigir a la pianista, ahora están en su casa y se filman cantando y dirigiendo, con lo cual es genial porque nos damos cuenta que tienen que estudiar más, porque tienen que cantar para dirigirse. Y bueno, es algo que ya dijimos, esto se queda, por más que volvamos a ir a las clases con la pianista, pero bueno, no estamos pudiendo lograr el encuentro de ellos con la orquesta, lo cual es una parte fundamental de su práctica y de su formación, así que siempre estamos pensando en estrategias o posibilidades que dependen, bueno, de las normativas sanitarias de nación, ¿no? Pero en el caso de la dirección, que sí o sí necesita de la presencia del otro, bueno, cómo lidiaban con eso y cómo lidiaban con eso también con lo que comentabas recién, en los estudiantes de dirección. Si es algo que está sujeto a que nos podamos juntar, digamos, porque no hay otra. Hay una parte que sí, la parte de práctica de conjunto sí, toda la parte de estudio individual, no análisis o desarrollo de la técnica la podemos hacer solos, pero toda la parte de práctica de conjunto no. Cuando empezó la cuarentena, yo hice un video invitando a otros directores a que me cuenten qué hace un director en cuarentena, ¿viste? Porque siempre está esa cosa ahí, ¿qué haces con el palito? Y a mí me empezaron a decir, ¿y en cuarentena qué haces? Y o sea, empezó como siendo una cosa de broma, pero después, viendo hablar a mis colegas,
es como que me di cuenta de cuánto afecta a la parte humana, ¿no? La falta de ese contacto con los otros. Y me hizo como tomar una dimensión diferente de lo que yo pensaba, porque al principio todos pensábamos, bueno, en un mes volvemos, bueno, en 2 meses, y aún así, la falta del otro, cómo sensibilizaba a gente que me contaba en los videos que me mandaban lo que estaban haciendo, con esperanza de volver, pero sí extrañando la falta del contacto con el otro, sobre todo el contacto musical. Para ir cerrando, que nos quedan unas preguntas más íntimas. Una es, ¿a qué renunciaste y a qué no renunciarías? ¿A qué renunciaste en tu carrera y a qué no renunciarías por nada en la vida? Mira, yo nunca renunciaría a decir lo que pienso, ¿sí? Yo nunca diría algo que no pienso para quedar bien con otro. Esto tiene un costo. A veces ese costo es una renuncia y estoy dispuesta a pagarlo. O sea, a mí me parece que ir de la mano de los principios que uno tiene es lo más importante de todo, y en mi caso, tratar de defender lo que yo creo que es justo, también es algo con lo cual yo no voy a comulgar, no voy a cambiarlo por otra cosa. Y eso a veces tiene consecuencias que significa replantearse si uno está dispuesto a renunciar por defender o por mantener sus principios. Y yo estoy dispuesta, y en algunos momentos ha tenido costos, sí. Y la última pregunta, ¿cuál es tu deseo hoy? ¿Qué te lleva hoy a moverte para seguir adelante? Mira, a mí me parece que lo más importante en la vida de una persona es lograr ser feliz, ¿sí? Por supuesto que la felicidad no es un estado de 24/7, pero sí tiene que ser el objetivo por el cual uno trabaje todo el tiempo. Y también esto te invita a ver que la felicidad puede no estar en lograr objetivos que uno piensa, sino que quizás la felicidad está en el proceso, en compartir un proceso con los otros, en compartir procesos con la familia, ¿no? Por usar la misma palabra y englobar a todo, o momentos con la familia, o poder entender que, porque quizás por todo lo que hablamos, uno está muy inmerso en el desarrollo de la profesión, y la profesión no es la vida de uno, ¿sí? Uno tiene una vida y dentro de esa vida está la profesión. Y entenderlo, eso es algo que por lo menos a mí me cuesta, y es algo en lo que trabajo todo el tiempo para no olvidarme qué es lo importante, ¿sí? Después en la profesión hay altibajos, el sol sale para todos, eso también es importante saberlo, ¿sí? Y es así. Pero tener en claro que uno tiene que ser feliz con lo que hace, ¿sí? Si uno está haciendo algo y no se siente bien, no está bien. No, o sea, revisemos eso, porque eso no está bien. No tiene que ser así. Uno tiene que ser generoso, uno tiene que ser generoso. Lo que hay alrededor de uno es lo que hay alrededor de uno, no es uno. Pero uno tiene que ser generoso, tiene que tratar de poner a disposición de los demás lo que uno es y lo que uno sabe, ¿sí? Y también aprender a ponerse en la situación de aprendiz, ¿no? Me parece que esas son las cosas importantes, y mi deseo es tratar de todo el tiempo recordar eso, porque al final del camino, ¿sí? Uno va a estar con sus amores, con sus recuerdos, con sus buenos recuerdos. Uno se va a ir con eso, no se va a ir con el currículum.
Muy lindo, muchas gracias. De nada. La verdad que, bueno, muy, muy lindo conversar con vos y no sé si alguna quiere decir algo más. Gracias, Lucía, súper enriquecedora la charla que tuvimos y, y bueno, y siempre nos queda mucho para pensar, sobre todo cuando escuchamos gente así tan admirable como vos. Así que Gracias, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a gracias por, ustedes. muchas gracias, la verdad. Sería muy lindo en el futuro poder encontrarnos y que nos dirijas. ¿No? Ojalá. Vamos a ver si Juntas, sí. metemos ahí un poco la Compartir. palanca. Sí, a full. Gracias, gracias, chicas. Gracias a ustedes por este espacio, también por animarse, que eso no es algo menor, ¿sí? Uno muchas veces piensa, uy, qué bueno que estaría, pero hacerlo, hay que hacerlo, hay que Sí. hacerlo. Está muy bien. Bueno, Buenísimo. muchas gracias a todas. No, Gracias a todas. gracias. Adiós.